En Salud, Dinero y Amor, hablamos de pensiones y ahorro con nuestro experto de Afore Citibanamex, Alejandro Drijansky. Y seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor hablando de pensiones, de ahorro para el retiro con nuestro experto Alejandro Drijansky. Gracias Alejandro Drijansky, director de Investment Management de Afore Citibanamex. ¿Por qué es tan importante que cada vez se hable más de la gente de la tercera edad, Alejandro? ¿Por qué es importante revisar cómo es su vida, qué están haciendo en términos de pensiones, de retiro? ¿Cómo lo están pasando, Alejandro? Claudia, María Elena, Romina, buenas noches, como buenas cada noches, lunes. Cada vez se escucha más y se oye más de la gente de la tercera edad, de lo que viene siendo la pensión, la jubilación, los sistemas de ahorro para el retiro. Y es que se espera que para mediados del siglo, alrededor del 25% de la población que habita los países desarrollados será gente de 65 años o más. Y eso solo es un promedio. En algunos países que han envejecido todavía a una mayor rapidez, como hay varios de ellos en Europa, este porcentaje pudiera irse hasta el 35%. Y si tomamos en cuenta Japón o Corea del Sur, podría llegar al 40%, imagínense nada más. La población del mundo en países en vías de desarrollo como México es todavía mucho más joven, pero hay que recordar que también, al igual que cualquier otra población, está envejeciendo. Oye, Alejandro, y por ejemplo, las consecuencias que se pueden tener de esto, ¿cuáles son? Bueno, muchas de las consecuencias directas de esta llamada transformación demográfica son claras y certeras. Presupuestos de los gobiernos que se ven cada vez más afectadas por un incremento en sus cargas de costos de pensiones, de costos de salud, tasas de ahorro, tasas de inversión menores que también afectan y, por qué no decirlo, el empleo que se pudiera también contraer. Entonces, ¿qué sucede? Que los negocios tendrán que lidiar con un déficit de jóvenes trabajadores, las familias tendrán que lidiar con una sobreoferta de personas dependientes de esta tercera edad. Alejandro, ¿cómo puedo saber cuánto dinero voy a tener? La buena noticia de todo lo que acabo de mencionar es que se le puede dar la vuelta al envejecimiento global con políticas correctas y la mayoría de estas cargas pueden ser manejadas y los retos alcanzados. Uno de los retos más importantes que quiero mencionar como respuesta al envejecimiento global es cómo tener un envejecimiento productivo. ¿Cómo podemos mantener a esta gente comprometida económicamente? El tema de la salud y de las enfermedades crónicas, de las discapacidades, pueden hacer que estas personas sigan sanas y sigan productivas incluso en la tercera edad. Asegurar la salud es uno de los activos o el activo más poderoso y el secreto mejor guardado para mantener una vida activa en la tercera edad. A través de una alimentación saludable, a través de no fumar, a través de moderar el consumo del alcohol durante la juventud. Son inversiones que contribuyen y seguirán contribuyendo siempre a la movilidad y a la salud para poder mantenernos productivos en la tercera edad. Contestando a tu pregunta, Romina, en la aplicación Afore Móvil de Citibanamex puedes proyectar cuánto dinero tendrás en tu retiro al momento de tu jubilación. Este modelo, esta fórmula en la calculadora proyecta tus aportaciones mandatorias, así como también las voluntarias, y no solo eso, sino que además calcula el rendimiento que las inversiones te van a otorgar a lo largo del tiempo para que tú así el día de hoy puedas saber con cuánto dinero vas a contar en tu pensión en 40, en 50 o en 60 años y el día de hoy empieces a planear tu futuro de una forma voluntaria, si es que este ahorro final no es un ahorro suficiente para que empieces a aportar de otras formas y puedas llegar a una pensión digna, a una pensión suficiente. Qué padre. Oye, Alejandro, ¿y esto es gratuito, esta plataforma, o esto el que yo me meta y que pueda calcular y checar o qué tanto puedo elevar mi ahorro? ¿Es gratuito, Alejandro? Claro, recuerden que bajar la aplicación móvil de Citibanamex es total y completamente gratis, no tiene ningún costo y en ella misma hay una calculadora en donde no solo viene por default tu informe previsional, que viene siendo cuánto vas a tener al día de hoy en el momento de tu pensión, sino que además tú puedes jugar con esta calculadora y poner cifras, números,
variables distintas para poder calcular cuánto es lo que tendrías que aportar domiciliar de una forma quincenal, de una forma mensual, de una forma diaria, como más te facilite para poder llegar a esa pensión en el futuro. Muchas gracias, Alejandro Drijansky. Siempre interesante los comentarios de nuestro experto en pensiones. Él es director de Investment Management de Citibanamex y Afore. Nos vemos la siguiente semana. Hasta el lunes. Gracias. Seguimos con información de seguros. Nuestra cápsula de bienestar y seguridad en salud, dinero y amor. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y hoy en nuestra cápsula de patrimonio, en nuestra cápsula de seguridad y de los seguros vamos a platicar sobre la proximidad que hay del 19 de septiembre y de la conmemoración en el mismo día de estos dos sismos que azotaron al país y a muchos mexicanos. Y queremos insistirle en la necesidad de que considere la opción de contratar un seguro contra daños. De verdad va a marcar la diferencia, no solo para sismos, Claudia, María Elena, sino para daños, para incendio, para inundaciones. De verdad, compare precios y acérquese a un agente de seguros, María Elena. Así es, al final del día protegemos nuestro patrimonio. Fíjese, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, solo 8.6% de las viviendas en el país tiene voluntariamente un seguro, porque hay que recordar que hay seguros cuando uno contrata un crédito. Si bien es cierto, nos ayudan, cuando hay un desastre, este tipo de cosas las puede cubrir el seguro. Cuando hay o se suscitan este tipo de cosas, el seguro de un crédito de vivienda no los cubre. Entonces siempre hay que acercarnos, es muchísimo más barato en muchas ocasiones que un coche versus, por supuesto, la cantidad y el valor que estamos asegurando. Puede hacer usted un registro, de verdad, no eche saco roto, es tener seguridad y blindar nuestro patrimonio, Claudia. La cultura de la prevención es algo que también tenemos que vigilar, que alimentar. Fíjense que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la ENIF, solo 25% de las personas adultas en nuestro país, entre 18 y 70 años, tenían algún tipo de seguro, auto, vida, casa, gastos médicos. Se argumenta que es por problema de poder adquisitivo, pero si nos ponemos a revisar que ante un imprevisto, ante un problema con nuestra vivienda, no habrá dinero que nos resulte suficiente, bueno, pues entonces vale la pena en términos de costo-beneficio, como dicen los economistas, contratar un seguro de daños que si a usted le parece bien el sistema de bancos, que le ofrecen un seguro con descuento a su tarjeta de nómina, dicen que dinero que no se ve, dinero que no se siente, que se gasta. Bueno, pues entonces hay que domiciliarlo, incluso con una aseguradora, para que tengas el seguro. Si usted tiene una hipoteca, como decía María Elena y Romina, bueno, pues resulta que a veces todavía estamos en esa discusión, es un tema que abrió la Conducef, no se está cubriendo el total del valor de la vivienda, sino solamente el de crédito. Vale la pena tener un respaldo porque, bueno, pues llega septiembre, estamos en un país con altos niveles de sismicidad. Algunas de las delegaciones políticas de las alcaldías en nuestra ciudad tienen ubicaciones en fallas sísmicas y bueno, pues aquí en Salud, Dinero y Amor no tenemos más que recomendarle, seguirle insistiendo que la cultura de la prevención inicia con una planeación y en un plantearse de que debemos tener un seguro para proteger nuestro patrimonio. Es muy importante lo que dices y lo que decía María Elena, el seguro de un coche, al menos de mi coche, estaba en 12,000 pesos y el de mi departamento en 7,000 pesos. Yo fui afectada por el sismo y de verdad sí hizo una gran diferencia todo lo que he recibido por parte del seguro, María Elena. Así es, no le echen saco roto. ¿Qué aseguradora es la mejor? Es muy fácil. En la página de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, digo, ¿cuál es la mejor? La que mejor te ajuste a tus necesidades. ¿Cómo lo vas a ver? Métase a la página de AMIS. Imagínese que el día de hoy se inundó su casa, o se le rompió esto, o hubo algunas imperfecciones y quiere contratarlo. Contestando estas preguntas, usted sabrá
cuál es el mejor y, por supuesto, acérquese a un agente de seguros. Hay muy buenos, por cierto. Un abrazo y un saludo a Fernando Castillo, que es nuestro agente de seguros. Muchísimas gracias. Vamos ahora a hablar de números. ¿Por qué si el tipo de cambio está relativamente estable, el peso está débil y nos alcanza para menos? De esto platicamos en unos momentos. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto tener vía telefónica al licenciado Gabriel Casillas. Él es economista en jefe de Banorte. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Claudia, Marlena, Romina. Un gusto estar en su programa. Al contrario, Gabriel. Oye, te saluda Marilena Vega. A mí sí me gustaría que nos explicaras cuál es el comportamiento que está teniendo tipo de cambio. Lo vemos dentro de los parámetros normales o estables, pero también vemos, por otro lado, una economía, un peso que cada vez nos alcanza para menos, un peso debilitado. ¿Qué está pasando con la moneda mexicana? Bueno, Marilena, pues un punto bien importante es que ya sabemos que desde que adoptamos el tipo de cambio flexible en 1995, prácticamente es la variable de la economía que absorbe cualquier choque internacional o local, ¿no? Pues ahorita pues estamos viendo que los mercados financieros están preocupados porque ya venga una recesión a nivel global. Normalmente en estos ciclos económicos mundiales, las fases de expansión duran 5 años en promedio y ya estamos en el 4 año. Entonces claramente ya el nerviosismo está muy fuerte, sobre todo que ya ha habido cifras en China, en Alemania, en Estados Unidos y en varios lugares que ya nos dan pues, idea de que efectivamente se está desacelerando la economía. Entonces normalmente esto lo que hace es que los mercados financieros saquen sus inversiones de activos digamos, riesgosos y se vayan hacia el dólar, ¿no? O hacia el euro. Entonces, por eso sufre el peso mexicano, el peso argentino, y además cada país tiene sus particularidades, ¿no? Ahorita Argentina está viviendo una crisis, nosotros afortunadamente no, pero efectivamente eso hace que el tipo de cambio se deprecie, ¿no? Que veamos el peso dólar subiendo, ¿no? Estábamos en 19.20, 19.30 y ya estamos más cerca de los 20 pesos. Afortunadamente, esta es la variable que absorbe los choques y no como antes, que teníamos tipo de cambio fijo, que quien recibía el choque de todos estos temas internacionales era la economía, con caídas en el PIB, con altas tasas de desempleo. Aún así, pues obviamente cuando sube el tipo de cambio, pues nos alcanza un poco menos, sobre todo se viaja al extranjero o se quiere comprar ciertos bienes. Un punto muy importante aquí, Marilena, es que en el pasado, normalmente cuando el dólar subía, ¿no? Esto se traspasaba muy rápidamente a los precios en la economía mexicana y efectivamente de facto nos alcanzaban para menos. Entonces, a pesar de que siempre es bueno tener una inflación baja, ¿no? Que no pase del 3-4%, cada vez se refleja menos el tipo de cambio de la inflación y eso es algo bueno. Donde sí puede preocuparnos un poco la economía es en el tema de crecimiento, ¿no? El tema de crecimiento sí, la economía mexicana viene creciendo menos desde hace algunos trimestres y eso es lo que más nos preocupa a los economistas, más que el movimiento de tipo de cambio o la inflación que se ha estado mostrando. Gabriel, buenas noches, te saluda Claudia Villegas. Hola, Claudia. Gabriel, precisamente sobre este punto de menor crecimiento de la economía, Alemania dio a conocer que va a tener un gran problema para crecer. Bueno, pues también China, los bonos en Estados Unidos con esta curva invertida. Gabriel, ¿qué le espera a la economía mexicana durante los próximos meses respecto a Estados Unidos? Si ya tenemos problemas para crecer, ahora con un entorno recesivo a nivel mundial, ¿cuáles son tus pronósticos? Muy buena pregunta, Claudia. Como que hay tres cosas que vale la pena mencionar, ¿no? Uno, efectivamente está el choque a nivel global. Normalmente los mercados adelantan mucho. Cuando vemos estas caídas en bolsa, etcétera, esto implica que más o menos un año y medio es cuando realmente veremos la recesión económica ya en los datos. Sí, efectivamente, algunos datos de manufactura, como en el caso de Alemania, ya se han visto débiles, pero para que realmente hablemos de una recesión global, creo que faltan 12, 14, 18 meses. Del lado local, que son los otros dos puntos, uno es que normalmente el primer año de cada sexenio se crece menos. Lo vimos en el primer año de Peña Nieto, ¿no? En 2013 solo crecimos 1.4%, lo vimos en el primer año de Calderón, lo vimos en el primer año del presidente Fox. En el 2001, de hecho, no crecimos. El PIB se cayó 0.1% en todo el año. Entonces, eso es muy normal porque hay falta de inversión. Los empresarios, cuando hay elecciones, posponen proyectos de inversión nuevos y hasta que no pasan las elecciones y el presidente da confianza, empiezan a invertir. Eso todavía no lo hemos visto, ¿no? Todavía estamos con esta
falta de inversión en México por ese tema. Y también falta inversión pública, porque cada presidente nuevo que tenemos cambia a toda la gente que ejecuta y lleva a cabo el gasto y la inversión pública. Este vacío de inversión, tanto pública como privada, hace que crezcamos menos. Y hay un tercer factor, que es el factor ya de particularidades de cada sexenio, ¿no? Con el expresidente Fox, ¿qué pasó? Pues tuvimos el 11 de septiembre en Estados Unidos, tuvimos las empresas de Internet, muchas que quebraron en Estados Unidos, eso nos pegó muy fuerte. Con Peña Nieto tuvimos en el primer año que cambiaron la manera en cómo se daban los subsidios a la vivienda de interés social, y esto hizo quebrar a las grandes vivienderas, a Geo, a Urbi, a Omex. Entonces esto también desarticuló pues, fuertemente la construcción del sector residencial. Entonces, esas son las particularidades. Este año, con este nuevo presidente, también hemos tenido particularidades. Tuvimos las huelgas en Tamaulipas, los bloqueos en las vías férreas en Michoacán. Cuando se empezó con el combate al huachicoleo, pues hubo falta de suministro de gasolina en varios estados, paró la actividad económica. También la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México ha decidido parar, desde que entró, todas las obras de gran calado en la Ciudad de México, y eso lo que ha hecho pues, es que eso tiene un peso bien importante en la economía, tanto en la Ciudad de México como el peso en el país. Entonces eso nos ha hecho pues crecer menos. Yo considero que este año es probable que crezcamos alrededor de 0.8%, ¿no? Un poquito menos que con Peña Nieto, que en el primer año, que crecimos 1.4%, poquito más que lo que crecimos con Fox, que fue menos 0.4%, pero para el año que entra, a pesar de estos temores de recesión y todo, todavía podríamos llegar a crecer por arriba del 1%, ¿no? Alrededor de 1.4%, una cosa así, y donde sí podría México experimentar, observar una recesión contaminada por la recesión global, es más hacia 2021, estimada Claudia. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante todos los datos que estás mencionando. La verdad es que faltaron muchos temas como el empleo, cuándo nos vamos a recuperar. Bueno, varias interrogantes que son fundamentales para el buen rumbo de la economía. Esperamos platicar contigo en otras ocasiones. Gracias, Gabriel. Gabriel Casillas, director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte o economista en jefe de Banorte. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes, un gusto, y cuando quieran platicamos, me dará mucho gusto. Al contrario, muchas gracias. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos a nuestro último bloque. El amor en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.